Muy buenas con todos, vamos a dar continuación a lo que es esta lista de reproducción. Cálculo de azimuts corregidos. Corrección de tramo base. Recordando de anteriores videos, teníamos que el tramo AB para esta poligonal era nuestro tramo base, pues la diferencia de los dos azimuts que tiene, tanto el de adelante como el de atrás, daba un resultado más cercano a 180 respecto a los demás tramos. Entonces por ello lo elegíamos como tramo base. Ahora vamos a calcular el error total y unitario de este tramo base con los siguientes datos, teniendo que el error total va a ser igual a 180 menos el valor absoluto de la diferencia de sus dos azimuts, dando un resultado de 0.07 grados. El error unitario llegará a ser la mitad de este error total, por tanto nos generará este valor. Compensando el azimut de adelante y atrás de este tramo, nosotros obtendríamos los siguientes resultados. ¿Cómo compensar? Tenemos que compensar tal que la diferencia de estos nos dé justo 180. Nosotros debemos evaluar de cuál de estos dos es el mayor, de cuál de estos dos azimuts es el mayor, para saber si sumamos o restamos. También cabe decir de que si estamos hablando de un error, en este caso teníamos un error por defecto, tuviéramos por decirles un error por exceso, nosotros deberíamos ir rotando, ¿no? Tal que bueno, nos salga el resultado de 180 grados. Y ok. Corrección de azimuts adelante. Recordando que el sentido de nuestra poligonal es un sentido antihorario, vamos a tener las siguientes condiciones y el siguiente gráfico explicativo, donde podemos observar tres vértices en cuestión. Tenemos un azimut adelante que llegaría a ser el azimut 1 a 2 y un azimut adelante anterior que llegaría a ser el azimut de 5 a 1, además de un ángulo interior que se produce en el vértice 1. Ahora, en función a estas variables, nosotros vamos a asumir las siguientes condiciones. Si mi azimut adelante anterior más mi ángulo interior es menor a 180, mi azimut adelante va a ser igual a azimut adelante anterior más el ángulo interior más 180. En cambio, si mi azimut adelante anterior más el ángulo interior en cuestión es mayor a 180, a lo que tendré es que mi azimut adelante es igual a mi azimut adelante anterior más el ángulo interior menos 180. Hay que saber de que si el sentido de mi poligonal es horario, entonces usaríamos los ángulos exteriores acá y no así los interiores. Obviamente usaríamos los corregidos, ¿no? Corrección de azimuts adelante. Ya conocidas las condiciones de la anterior presentación, pues tenemos que el azimut adelante del tramo de base corregido es el siguiente. Para el vértice siguiente, que llegaría a ser el B, tenemos la siguiente condición. Azimut AB corregido más el ángulo en cuestión es igual a 455, que es mayor a 180. Por tanto, yo debo usar la siguiente ecuación. Azimut BC corregido llegará a ser azimut AB corregido o azimut adelante anterior más el ángulo interior en cuestión menos 180, dando un resultado de 275. Fíjense que vamos usando, ¿no? Este dato que hemos encontrado acá, lo vamos a usar en la condición para el vértice C. El dato que saquemos acá lo vamos a usar aquí. El dato que saquemos acá lo vamos a usar a continuación para una verificación y de que nos demos cuenta de que el vértice A cierra. ¿Listo? Tenemos el que el azimut EA corregido más el ángulo interior A corregido da este valor. Que da la casualidad que justamente es menor a 180. Por tanto, debo usar esta ecuación. Azimut adelante anterior, que sería azimut EA corregido, más el ángulo interior A, más 180, llegará a ser igual a 343.135. Verificando de que si cierra. Entonces significa que hemos hecho cálculos correctos. Corrección de azimuts atrás. Tenemos las siguientes condiciones. En caso de que mi azimut adelante sea menor a 180, debo aplicar esta ecuación, azimut atrás igual a azimut adelante más 180. En cambio, si mi azimut adelante es mayor a 180, tendré que mi azimut atrás es igual a azimut adelante menos 180. Ya conocido los azimuts de mi tramo base, no debo tocar para nada ya estos azimuts. En cambio, debo obtener los azimuts atrás restantes. Para el tramo BC tengo el siguiente azimut adelante, que es mayor a 180. Entonces, mi azimut atrás de ese tramo llegará a ser azimut adelante menos 180. De la misma manera para el tramo CD. Para el tramo DE tenemos una situación diferente.
tenemos que mi azimut es menor a 180, ¿no? Por tanto debemos usar esta otra fórmula, dando el siguiente resultado. Tenemos que mi azimut atrás va a ser igual a mi azimut adelante más 180, dando este resultado. Para el azimut EA de la misma manera. Finalmente tenemos la tabla de resumen de corrección de azimuts, donde podemos observar lo siguiente: las diferencias que tienen nuestros azimuts sin corregir y nuestros azimuts corregidos. Podemos evaluar ciertos valores, ¿no? Podemos Finalmente tenemos la tabla de resumen de corrección de azimuts, donde podemos observar las siguientes diferencias, ¿no? Por un lado tenemos los azimuts sin corregir y por otro los azimuts ya corregidos. Fíjense que para AB tenemos una diferencia mínima, ¿no? En cambio, para el azimut BC, para el azimut CD ya tenemos una diferencia un poco más considerable, ¿no? De casi 1 grado. 1, 2, 3. Finalmente tenemos la tabla resumen de corrección de azimuts, donde podemos observar y ver algunas situaciones. Por ejemplo, el azimut AB tiene un error o en realidad una diferencia con su azimut corregido mínima, casi de 0. Siendo exactos de 0.35. Finalmente tenemos la tabla de resumen de corrección de azimuts. Finalmente tenemos la tabla resumen de corrección de azimuts, donde podemos observar y obtener algunas conclusiones, ¿no? Finalmente tenemos la tabla de resumen de corrección de azimuts, donde podemos observar de un lado la primera columna donde están los azimuts sin corregir y la otra es pues los azimuts ya corregidos. Podemos tener diversas conclusiones de acá. Fíjense que para el azimut AB la diferencia de uno y otro no es tan grande, ¿no? Es de 0.035 grados. En cambio, cuando hablamos del azimut CD, estamos hablando de casi 1 grado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la compensación de azimuts es diferente para cada vértice. En el siguiente video estaremos viendo cómo realizar el cálculo de coordenadas sin corregir.